Lamentablemente, la evolución de la pandemia no deja de ser noticia y no deja de ser tema de interés. Aunque nos gustaría un día poder dar vuelta a la página, no podemos hacerlo aún. Y en estos días que han transcurrido desde la última edición de Sobre Ciencia, se han acumulado novedades. Por ejemplo, la decisión que ya está en marcha de administrar una tercera dosis de vacuna en nuestro país, en este caso vacuna Pfizer, a quienes han sido vacunados con esquema completo de Sinovac. La detección informada en la jornada de ayer de una variante uruguaya, una variante generada en nuestro país, la P6 del SARS-CoV-2, variante que fue detectada ahora, pero que afortunadamente ya habría dejado de circular. Datos que tienen que ver con la marcha o no de una pandemia que, insisto, parece estar todavía con nosotros por bastante tiempo. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas. Le vamos a pedir la mirada a alguien que, si bien en este momento está del otro lado del mundo, no deja de estar, por un lado, conectada permanentemente con Uruguay y, por otro, estar integrando organismos que vienen desarrollando investigaciones de avanzada, liderando, entre otros, a escala global, lo que es el conocimiento de la pandemia y del nuevo coronavirus. Le agradecemos muchísimo, una vez más, porque ya hemos conversado unas cuantas veces, a la doctora Mariana Vaz, actualmente en el Instituto Peter Doherty, en Melbourne, en Australia, en un centro que está trabajando directamente en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que, si bien originalmente era para estudiar la influenza, y sigue siendo su objetivo principal la gripe, en definitiva, los virus de este tipo tienen mucho en común y ahí hay conocimiento acumulado. Mariana, muchas gracias una vez más y buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estos minutos. Mariana, esta charla nace de alguna manera con lo que fueron un montón de consultas que yo hice en estos días, de carácter particular, a partir de la noticia de la administración de la tercera dosis en nuestro país y de ese cruce de plataformas. Hasta donde yo sé, ¿esto todavía no se ha practicado en escala masiva en ningún lugar del mundo, o sí? No, en realidad, hasta lo que yo he leído, se está implementando hasta el día de hoy. Las cosas cambian rápidamente en 8 países a nivel mundial, de los cuales Uruguay también está involucrado en esa nueva iniciativa, en esa nueva estrategia. Y básicamente se puede aplicar en aquellos países en donde la cantidad de personas, el porcentaje de personas vacunadas es alto, ¿no? Y por eso hay un poco, si uno escucha los informativos y se mantiene un poco informado, las diferentes posiciones que hay en los diferentes países, en donde, por otro lado, tenemos la OMS y el CDC, que dicen que en realidad es mejor focalizar, en vez de dar una tercera vacuna, focalizar en esos países en donde todavía no se han logrado aumentar el porcentaje de personas vacunadas y tratar de invertir la energía y las vacunas en esas poblaciones que todavía, por diferentes motivos, no se han vacunado. Pero bueno, hay ciertos países en donde los porcentajes son bastante altos y entonces, entre comillas, se pueden dar el lujo de pensar en una tercera dosis. Claramente, bueno, el tema de una dosis o 2 dosis, hace unos pocos meses estábamos hablando justamente de que se necesitaban 2 dosis, y claramente se necesitan 2 dosis, y eso lo vemos a nivel de estudios epidemiológicos, pero también lo vemos a nivel de laboratorio. Yo he hecho varios estudios de eficacia de vacuna en diferentes poblaciones, y se ve claramente la diferencia entre la primera dosis y los anticuerpos neutralizantes luego de la primera dosis, y cómo se aumenta drásticamente la cantidad de anticuerpos neutralizantes luego de la segunda dosis. Entonces eso es para estimular a las personas que todavía dudan o las personas que todavía no se han dado la segunda dosis. Bien, está claro. Mariana, ¿qué pasa con esto de recibir más de una dosis con diferentes plataformas, con vacunas que basan su funcionamiento en distintas tecnologías? Bueno, básicamente, digamos, esta es una estrategia que no es nueva ni es un cambio de último momento. Estrategias de mezclar vacunas, que se llama mix and match, se está estudiando hace muchos años, y es un tema de que las personas que trabajan con vacunas, digamos, indirecta o directamente, estamos implicados en protocolos de ese tipo, y han demostrado ser eficaces.
hay varios casos, hay vacunas que, de hecho, hace poco tiempo se homologó una vacuna para el ébola, en donde utiliza dos tipos de plataformas diferentes y ha tenido resultados. O sea que esto en realidad no es nada nuevo, es una forma de potenciar el sistema inmunitario, en donde nosotros lo que buscamos siempre es, en una primera dosis, tener como una especie de background que se va a potencializar en la segunda dosis, y si cambiamos o no la vacuna en una tercera dosis, puede potenciarse más aún. El tema es que por ahora para COVID no hay estudios clínicos consistentes, hay algunos pequeños estudios con digamos, pocas personas, pero no hay tampoco grandes motivos para pensar que eso pueda llegar a ser un problema. Son cosas que ya se han estudiado para otras vacunas y que pensamos que también pueden funcionar en el COVID. Y hay que pensar siempre que todas las cosas que se hacen es porque estamos en un contexto de urgencia, de emergencia, y lo que queremos es que las personas no se infecten o que no lleguen al hospital o que no lleguen a tener grandes secuelas o que no lleguen a morir. Claro, se había manejado un informe, sobre todo el más grande generado en Chile, que hablaba de que la vacuna Sinovac tenía una caída en cuanto a por lo menos una parte de las defensas que generaba a partir de los 6 meses. Al hacer esto, a partir de los 3 meses de la segunda dosis, de alguna manera nos estamos curando en salud. Por supuesto. Y el tema es el siguiente, no solamente hay que pensar en los anticuerpos neutralizantes, que son los que se están estudiando y que se ve que hay una caída a lo largo del tiempo, luego de la segunda dosis. Eso, digamos que es normal. En muchísimas vacunas sucede, o en la mayoría, algunos casos no hay, en algunos casos no desciende, pero son muy pocos. Son vacunas que recibimos una sola vez dosis en la vida, pero en la mayoría es normal dar 2 dosis, 3 dosis y a veces hasta 4 dosis, dependiendo del patógeno. Lo otro que hay que pensar es que el otro componente de la inmunidad es la parte de la memoria. O sea que las vacunas no solamente potencian la formación de anticuerpos neutralizantes, que son los que nos van a proteger cuando nosotros nos enfrentemos directamente al virus, sino que después también se genera una inmunidad que llamamos de memoria, y que básicamente es que se generan células de memoria que van a tener una larga vida y que van a guardar esa información sobre cómo destruir a los antígenos en el futuro si nos llegamos a encontrar. Entonces van a quedar ahí guardaditas, y nosotros nos enfrentamos a un patógeno, al mismo patógeno nuevo o a uno similar, una variante, y entonces en ese caso nuestro sistema inmunitario reacciona mucho más rápidamente y más fuertemente y de forma más eficaz que una persona que no ha recibido ninguna vacuna. Mariana, el otro gran tema que mencionaba en el arranque tiene que ver con las variantes, con las mutaciones que va teniendo un virus, como cualquier organismo vivo al replicarse. En este caso, por sus particularidades, estas mutaciones se dan con alta velocidad y nos preocupan al punto que, bueno, la última noticia de ayer fue la detección, la identificación de una variante aquí en Uruguay, aunque ya habría dejado de circular, pero la Delta sí está entre nosotros y es la que está causando problemas en todo el mundo. ¿Cómo nos paramos con eso? O sea, no hay con qué darle a la naturaleza, ¿no? No hay con qué darle, y la forma de enfrentar eso es justamente la vigilancia y invertir tiempo personal y dinero en las técnicas para hacer la vigilancia como se está haciendo en Uruguay. El tema de las variantes, de esta nueva variante que los colegas del Instituto Pasteur acaban de reportar, digamos, las variantes ocurren todo el tiempo con los virus. Para las personas que estudiamos virus, sobre todo virus ARN, es algo común. Ocurre con el virus de la gripe, como todo el mundo lo sabe, todos los años se generan diferentes variantes, se cambia la vacuna, etc. Y bueno, la variante esta nueva que encontraron en Uruguay es particularmente tiene aparentemente dos mutaciones que están en un sitio específico, que podría llegar a pensarse que tendrían una especie de ventaja para la transmisión, y por eso fue que se transmitió a otros departamentos en Uruguay, pero habría que estudiar claramente el por qué
qué es lo que hace que esa variante se haya transmitido en Uruguay y qué es lo que hizo que no se transmitiera más y que fuera reemplazada por otra variante que tiene claramente una mejor capacidad replicativa. Esas cosas se estudian en el laboratorio. Bueno, se estudian en el laboratorio de nivel 3, porque hay que estudiar con el virus vivo, y se hacen experimentos que son relativamente sencillos para estudiar la capacidad replicativa de los virus comparado con todas las diferentes variantes que circulan en ese momento. Y bueno, las comparamos y vemos cómo se comportan todas. Pero el año pasado también la Facultad de Ciencias también reportó una variante que tenía una deleción y que probablemente Adriana Delfrado ya ha hablado de eso, fue reportado con el equipo de la Facultad de Ciencias. Y bueno, eso fue reportado en un momento específico, en una eclosión específica, y tampoco, sobrevivió. Entonces, esas cosas, justamente ese tipo de muestras las vamos a estudiar y vamos a ver, tratar de entender cuáles son los mecanismos, qué es lo que tienen esos virus que hace que se replique más o que se replique menos o que se pueda extinguir. Ahora, ese tipo de cosas tenemos que estar acostumbrados a que vamos a seguir hablando de todo eso en los próximos meses y años. Es parte de nuestra vida ahora. Está bien. Mariana, te agradecemos muchísimo, como era de esperar, el tiempo se nos voló de manera atroz, pero bueno, simplemente pensaba para que la gente se ubique en la vida del científico. La primera entrevista la hicimos en Montevideo, luego te entrevistamos en Quebec, ahora estás en Melbourne y quién sabe dónde será la próxima. No sé, veremos. Veremos. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, muchas gracias. Chao, buenas noches. Y nosotros cerramos sobre ciencia como empezamos, en un cierre cíclico. Arrancamos hablando de energía de hidrógeno y hoy en nuestro cierre un espectáculo que se hizo solo con energía generada a través del hidrógeno, pero montando un show de luces sobre la Tour Eiffel, allí en París, en la capital de Francia. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buenas noches.